Hola mis amados hermanos, espero que se encuentren bien. El día de hoy hemos grabado nuevamente nuestra prédica porque en estos momentos estamos en otro lugar, estamos haciendo nuestros bautizos de este año. Se ha bautizado nuestra hermana Matilde, la hija de nuestro hermano Juan Domingo y Verónica. También se está bautizando en estos momentos nuestro hermano Elías, hijo de nuestro hermano Norberto, perdón. Y también se está bautizando, gracias al Señor, mi mamá, mi madre, sí. Así que estamos muy contentos, estamos en esa actividad en estos momentos, así que por eso dejamos esta prédica grabada. Igualmente el Señor ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos poder grabar estas prédicas para poder así estar escuchando la palabra del Señor. Quiero compartirles esta palabra que creo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para poder edificar nuestras vidas. Y quiero partir contando una anécdota mía. Hace muchos años atrás tuve una experiencia y recordé esa experiencia y eso me inspiró a escribir este mensaje. Tenía un amigo yo que trabajaba vendiendo mascotas. No sé si sería legal ahora eso, pero él criaba animalitos para luego venderlos. Y un día lo visité y él me llevó a un cuarto donde tenía guardado, ahí tenía viviendo sus cuyis. No sé si ustedes ubican esos animalitos que se parecen un poco a los ratones. El asunto es que cuando entré a ese cuarto, el olor era una cosa terrible, casi insoportable. Era como un olor así a amoníaco, una cosa fuerte, fuerte. Casi salgo corriendo inmediatamente. Pero mi amigo me dijo lo siguiente, me dijo, espera un momento, espera, cálmate, cálmate, confía en mí, te vas a acostumbrar muy pronto. Yo, al borde del vómito casi, lo miraba escéptico, diciendo, no, yo no me voy a acostumbrar a este olor, jamás me acostumbraría a una cosa como esa. Sin embargo, efectivamente al rato ya no sentía ningún olor. Mejor dicho, me había acostumbrado a ese mal olor. Eso lo corroboran las personas que trabajan recolectando el aseo. Ellos dicen que al principio es algo insoportable, pero al poco tiempo ya están prácticamente acostumbrados a vivir con esos aromas, con esas pestilencias. El ser humano al parecer está diseñado para adaptarse ante cualquier situación. Las personas que trabajan en la morgue, por ejemplo, están tan acostumbradas a convivir con la muerte diariamente que son capaces hasta de comer ahí en medio de todo eso, sin ningún problema. Algunos lo llaman callosidad del alma. Hay un endurecimiento en ciertas áreas del alma, de los sentimientos. Recuerdo también cuando era chico y mi papá acostumbraba a jugar con un encendedor así, lo prendía y él tenía tantos callos en sus manos porque trabajaba con fierro, con lata, tenía unas manos muy duras. Entonces la llama del encendedor él la pasaba por su piel así y parecía no hacerle daño. Esa callosidad que tenía él no le permitía sentir el dolor. Esa es la verdad. Yo meditaba sobre estas cosas, mis hermanos, porque creo que peor aún a estos callos en la piel, a estos callos en el alma, peor aún son ciertos callos espirituales. Claro, quiero poder meditar en eso. Esos que nos hacen insensibles al dolor ajeno, insensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esas durezas espirituales han hecho que los hijos de Dios no se preocupen por las personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Personas que podrían morir hoy mismo y no serían salvos, serían al infierno. Nos hemos acostumbrado a que Dios nos da todo, todas las cosas que tenemos, todo lo que necesitamos. Y no nos hemos olvidado de ninguna de esas, pero sí nos hemos olvidado de agradecer. Y otra cosa de invitar a otras personas a recibir lo que por gracia hemos recibido. Pablo habla de esto ahí en Primera de Timoteo. Tengo una palabra ahí que dice Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Lo voy a leer de una nueva versión un poco más moderna. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Mira que ocupa esa palabra también, sobre los callos, las durezas. Mis hermanos, Dios nos ha bendecido, yo lo sé, a cada uno de nosotros.
No podemos perder entonces esa pasión por las almas perdidas. Ustedes saben, han oído hablar del apóstol Pedro, ¿cierto? Él negó al Señor Jesús 3 veces, tal como lo había profetizado el Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando Él resucita, tiene una conversación con Pedro. Después de dejarle claro que ya lo había perdonado, obviamente, le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? 3 veces se lo pregunta. Las 3 respuestas de Pedro fueron, sí, claro que te amo. Jesús, por su parte, cada vez que Pedro le decía, sí, te amo, él le decía, entonces, preocúpate por mis ovejas. Eso le estaba diciendo al Señor. Y mis hermanos, en esta mañana, el Señor Jesús nos recuerda que también a nosotros nos perdonó. Y estoy seguro de que si Él te preguntara hoy día a ti, ¿tú me amas? Estoy seguro que tu respuesta sería, sí, te amo. Entonces en esta mañana Él te dice, entonces, preocúpate por mis ovejas. En mis oraciones, mis hermanos, me pregunto a veces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a todos nosotros? Estamos como dormidos, preocupados de muchas cosas, pero de lo realmente importante no. No. ¿Qué pasa con nuestro crecimiento espiritual? Con nuestro crecimiento espiritual, ¿te estás viendo más crecido? ¿Te estás viendo más grande? ¿Has adquirido más madurez en el último tiempo? Ahora que no nos hemos podido reunir, ¿qué ha sucedido contigo? ¿Qué pasa con tu amor, con mi amor, con nuestro amor por las almas perdidas? ¿Cómo está eso? En el día, ¿cuántas veces piensas en eso? ¿Cuánto tiempo le aplicas a eso? ¿A las almas perdidas? ¿Cómo estamos con nuestro rol como iglesia en la sociedad? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Será que nos hemos dejado estar? Una palabra conocida, ¿verdad? El apóstol Pablo habla muchas veces de que esta vida es una carrera, así la llama él. Me pregunto si estamos corriéndola. ¿Estamos corriendo esa carrera o nos estamos quedando en medio de la carrera descansando? Y no es malo descansar, obviamente, pero debemos continuar la carrera en algún momento, ¿o no? A propósito de carrera, quiero contarles una historia que escuché hace años atrás. En el año 1954, durante las Olimpiadas de ese año, hubo un deportista, él se llamaba Roger Bannister, así se llamaba. Era un maratonista británico. Este corredor logró hacer 1,6 kilómetros, es decir, una milla en 4 minutos. Fue un récord espectacular para la época. De hecho, la gente decía que este gallo era un superhumano, una cosa así, porque él había logrado correr una milla en 4 minutos. Sin embargo, un mes después, solo un mes después, un oriental supera esa marca. La supera y luego un mes después la vuelven a superar. Y así se fueron superando las marcas sucesivamente. Sucesivamente se fueron corriendo las marcas, cada vez mejor. Mis hermanos, cuando en términos espirituales nos pasa algo parecido a nosotros. Cuando voy a la Biblia me doy cuenta de que hay muchas personas que Dios usó para correr las marcas. Para correr las marcas. Me pregunto qué es lo que tenían estas personas que lograban correr las marcas. Lograban batir, ir un paso más allá. ¿Por qué? Creo firmemente, mis hermanos, que la iglesia ha llegado a un momento en que tiene que despertar. De que cada uno de nosotros comience a correr sus propias marcas, a batir sus propios récords. Claro. Para esto quiero que podamos ver algunos personajes de la Biblia que corrieron estas marcas, que lograron avanzar, que dieron un paso más de los demás. Moisés definitivamente corrió las marcas en lo que es la relación con Dios, ¿verdad? Nadie había tenido una relación con Dios como la que tenía Moisés, ¿cierto? Él fue conocido como un hombre que hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo, así dice la Biblia. Vemos a David, ¿cierto? David, el rey David, mientras todos los soldados le temen a Goliat, este lo desafía. Corrió las marcas de todos los soldados, obvio. ¿Cómo se habrían mirado los soldados entre sí al ver que un simple pastor de ovejas, un joven, era más valiente que ellos? Era más seguro que ellos. Bueno, tal
Tal vez se hacían los lesos, ¿verdad? Tal vez se hacían los lesos. O decían, bueno, tenemos que ponernos las pilas, es cierto, ¿ah? Pero no lo hacían nunca. La palabra dice que todas las mañanas el ejército de Israel salía, cantaba canciones de guerra, lo hemos hablado en otras prédicas. Pero terminaban de cantar las canciones de guerra y se iban a acostar. Se engañaban ellos mismos. No es que David sea superior a los soldados. De hecho, la Escritura dice, mis hermanos, en 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es verdad. ¿Cuáles son las características, mis hermanos, de esta gente que es usada por Dios? Debemos estudiarlas. Debemos ver sus comportamientos si queremos algún día poder correr nuestras propias marcas. Algo no estamos haciendo bien. Definitivamente. Yo encontré a alguien a quien ustedes conocen, lo hemos escuchado otras veces, lo analicé un poco más, lo investigué para ver cómo poder imitarlo, claro, ya que es un hombre de Dios, yo lo puedo ver ahí en la palabra. Su nombre es Josué. Sí, Josué, a quien Dios le dice lo siguiente. Veamos, dice, mi siervo Moisés ha muerto, le habla el Señor a Josué. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¡Wow! ¿Cómo andaría que Dios te dijera una cosa como esa? ¿Qué características tenía Josué para ganarse semejante bendición? Tenemos que saberlo. La primera vez que Josué aparece en la Biblia, dicen los estudiosos que Josué tenía alrededor de 40 años, casi igual que yo. No, yo tengo un poco más, pero él tenía 40 años y trabajó en Egipto, no sé de qué, de albañil, de pintor, él era un esclavo en Egipto. No es que era un soldado preparado, no, no. Sin embargo, la Biblia me lo menciona en Éxodo 17:9. Y dice así, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Más adelante dice que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo y a filo de espada. Este pasaje de la Biblia es muy importante porque aparece Josué levantando la vara. Cada vez que Josué levantaba la vara, el pueblo ganaba, y cuando Josué comenzaba a flaquear, el pueblo perdía. Claro, todo se concentra ahí en Moisés y su vara, pero el que estaba peleando era Josué. Josué estaba ahí abajo, sacándose la mugre. Moisés tenía la misma edad que Josué cuando fue llamado, y él puso mil excusas. Pero cada vez que aparece Josué ahí en la palabra responde diciendo que él hizo como Moisés le dijo. Es decir, Josué era un obediente. Era el segundo de a bordo, no era el primero de a bordo. Cualquier líder quisiera tener a alguien así, obediente, como su segundo, ¿verdad? Claro, esa es la primera característica de Josué, un hombre obediente. ¿Eres tú un hombre obediente? Debemos preguntarnos primero, porque una de las primeras características que yo veo para que Dios te ayude a correr tus marcas. Yo siempre lo digo a los jóvenes que están en el colegio donde yo trabajo, ¿cierto? Que no pretendan que Dios los use o que los envíe a las naciones como grandes misioneros o que Dios los levante en la música si no puedes obedecer a tu papá o a tu mamá cuando te dice ordena tu pieza. Claro, si no eres obediente, Dios no te puede usar. Si no puedes obedecer algo tan básico en tu casa, olvídate que vas a poder obedecer a Dios. Claro que no. La obediencia siempre se muestra en pequeñas cosas primero. No aparece un solo registro en la Biblia donde Dios haya levantado a un rebelde que nunca recoge los calzoncillos de la pieza y lo haya enviado a predicar a Japón. No sé, no. Dios necesita que tu obediencia sea aprobada, primero que nada. En el colegio, en el trabajo. Ojo, aunque no tengas buenos jefes. Orar por tus gobernantes, dice el Señor, aunque no sea tu preferido.
aunque no te guste, etc. Hay que obedecer. Mira, hay gente que ora de la siguiente manera: heme aquí, Señor, envíalo a Él. No es así, es envíame a mí. Esa es la verdadera oración. Entonces lo primero que veo en José, como les decía, es la obediencia. La obediencia, nosotros tenemos que ver cómo estamos con eso, con la obediencia. Lo segundo que tenía Josué para poder recibir este favor tan grande del Señor es que él acepta el lugar que le tocó estar. Los reflectores no están puestos sobre Josué. Él no es el jovencito de la película. No. Moisés está con Aarón y Hur levantando la vara, pero Josué es el que está peleando abajo. No está puesto los ojos sobre él. No sé si alguien ha tenido alguna vez la sensación de no ser reconocido. Que has trabajado duro y otro se lleva el crédito. ¿Te ha pasado? Es terrible, es verdad. Nos afecta mucho. ¿O has tratado alguna vez de ser un buen padre o una buena madre y tus hijos no lo reconocen? Los míos no, porque los míos sí que me reconocen. Te pregunto a ti, ¿te ha pasado eso? ¿No reconocen tus noches en vela? ¿O que tengan la casa impecable y no te reconocen? ¿O que trabajes todo el día soportando gente o ahí en algún lugar y la gente no te reconoce? ¿Tu propia familia? ¿Has trabajado duro alguna vez y otro se ha llevado la honra? Bueno, está bien, la honra es para el Señor, pero nosotros también debemos honrar. Es un principio bíblico. Mira, mira y honra a quien tenga que hacerlo. Pero aquí me parece que Josué se pusiera celoso porque el lugar no está centrado en él. No. Es decir, era obediente y nunca se quejaba. Así era Josué. ¿Qué otra cualidad yo puedo ver en Josué para que el Señor le diga: te daré todo lo que pise la planta de tu pie? Él sabe que hay veces en que se quedará solo. ¿Sí? Y lo digo porque cuando mandaron a los 12 espías a ver la tierra que debían conquistar, 10 de los 12 fueron pesimistas en su informe. Pero Josué dijo: no teman, no teman porque los comeremos como a pan. Jehová está con nosotros. Esa fue su respuesta. Pero la palabra dice que la multitud habló de apedrearlos, simplemente por tener un espíritu diferente. Cada vez que Dios te bendice, mi hermano, que te levanta a un nuevo nivel, va a haber un grupo de gente, por no decir una chusma, que va a querer apedrearte. Esa es la verdad. Hasta tu familia muchas veces se pone en contra tuya. Así que, entonces, te puedes amargar o puedes entender que cuando el favor de Dios está contigo, no vas a ser popular, créeme. No va a ser lo que piensas. Lo más probable es que vayas contra la corriente. Y alguna vez dije en un mensaje, mis hermanos, que si quieres quedar bien con la gente, seguramente ofenderás a Dios. Y si quieres quedar bien con Dios, seguramente ofenderás a la gente. En fin, otro atributo de Josué, él actuaba de inmediato. Es cierto. Josué, 2:24 dice lo siguiente. Dice: y dijeron a Josué: Jehová te ha entregado toda la tierra en vuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de vosotros. Y dice ahí que Josué se puso a orar por 40 días. No, no. El versículo siguiente dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron y marcharon. Rápido, ahora. Cuando haces las cosas de Dios muy de mañana, significa que está Dios en tu lista de prioridades. Abraham tenía que sacrificar a su hijo y se levantó muy de mañana a hacer lo que debía hacer. Eso dice la palabra. Cuando Moisés tenía que ir a ver a Faraón, Dios le dijo: levántate muy de mañana temprano. Cuando David tenía que enfrentar a Goliat, lo hizo muy de mañana. Las mujeres que fueron testigos de la resurrección fueron muy de mañana y encontraron la tumba vacía. Como cristianos debemos ser así. Debemos cambiar esa actitud. Necesitamos tal cosa, ok, vamos, yo lo hago. Y al otro día lo está haciendo. O podemos, por el contrario, puedes hacer esto y te preguntan algo y tú dices: ah, ya, sí, de ahí. Y le preguntan la semana siguiente y después dices: sí, sí, lo voy a hacer, pero de ahí. Generalmente somos en la vida
cómo somos respecto a Dios. Cómo somos en nuestra rutina diaria muestra nuestra relación con el Señor. Josué era obediente, no se quejaba, era ejecutivo, rápido. Así que, bueno, otra cosa que encuentro yo, porque debe haber mucho más en la palabra sobre Josué que yo no he podido aún visualizarlo. Siempre hay más en la palabra porque la palabra es viva y eficaz. Los GPS fueron inventados por quienes les carga preguntar las direcciones, ¿verdad? Sí. Dicen los estudiosos que Moisés anduvo por el desierto 40 años porque nunca preguntó en una esquina. Ah, no, pues era que en el desierto no había esquinas. Así que, bueno, en fin. El tercer capítulo de Josué, mis hermanos, menciona 10 veces la palabra arca del pacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el arca del pacto tipifica este GPS y Josué lo cuenta en su historia. Así es. Josué dice, yo no quiero dar vueltas en el desierto más, como le pasó a Moisés. Y Dios dice, mira, cuando veas el arca del pacto y los sacerdotes que la llevan, tú vas a salir detrás de ella. Así dice la palabra. Siempre marchando detrás de ella, a fin de que sepas por qué camino tienes que ir. Y todo el pueblo y Josué marchaban detrás del arca del pacto. Eso aparece ahí en la palabra. Ponían a andar el arca y todos se paraban y comenzaban a andar. Paraba el arca, todos paraban. Siempre, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, sobre todo el arca del pacto, tipifica la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y Josué sabía perfectamente que donde va la presencia de Dios, no hay enemigo que pueda venir en contra. No hay ni un ejército. Dice un salmo muy conocido, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, no temeré, porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. ¡Wow! Te daré todo lugar que pise la planta de tu pie, dice el Señor. ¿Se puede? Se puede. Claro que sí. Él lo puede dar a ti también. Pero hay una letra chica, mi hermano, una trampita divina, no sé cómo llamarlo. Esa trampita es, te daré todo el lugar que pise la planta de tus pies, porque yo sé, Josué, que no te manda solo, que mi presencia va delante de ti. Esa es la clave, esa es la letra chica. No pones el pie donde se te antoje, Josué. No vas donde a ti se te ocurre ir, sino que tú pones tu pie donde yo te he guiado. Así dice. Tú me estás siguiendo, Josué. Por eso todo te sale bien. Aunque no veas el camino. Mira, Isaías 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Sendas, sendas Dios hará donde tú piensas que no hay. ¿Te recuerdas? Josué empezó a entender por qué Dios le prometió dar todo lo que pise la planta de tus pies. Él lo entendió. Entonces por eso Josué era obediente, aceptó el lugar que Dios le dio, no precisamente el lugar de preeminencia, no era la guinda de la torta, se resignó a no ser el popular, actuaba de inmediato, la presencia de Dios iba delante de él, son detalles. Mis hermanos, lo último que puedo ver en Josué es algo maravilloso, es un patrón en su actuar, algo que yo quiero tener, claro que sí. Aparte de ser obediente, rápido y todo lo demás, Josué, siempre celebraba por anticipado. Sí, esto es algo que no pasó con Moisés. No, el pueblo cruzó el Mar Rojo y celebró al otro lado con Moisés, una vez que cruzó y se vio a salvo. Pero, bueno, no está mal que hayan celebrado, no. Pero cualquiera celebra después de que sucede el milagro, es verdad. Pero qué duro es celebrar anticipadamente, qué arriesgado. Sin embargo, es una demostración de fe. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Mira, para nosotros, mis hermanos, para la comunidad cristiana, la buena semilla. Santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Vaya líder que era Josué. Se jugaba su reputación.
Para eso hay que tener fe. ¿Se atreve alguno de nosotros a asegurar esto? ¿Que el Señor hará maravillas mañana entre nosotros, comunidad cristiana de Buena Semilla? Yo tengo esa convicción. Necesitamos activar la iglesia, ocupar nuestros dones, dejar de pensar que la iglesia se trata solo del culto del día domingo. Debemos tener fe. Si nosotros pudiésemos ir al futuro, ¿cierto? Y ver ese problema solucionado, que ese problema que teníamos ahora se solucionó, lo vimos en el futuro, que esa enfermedad no me venció, que pude cumplir ese sueño, ¿no volverías con otro espíritu? ¿Cierto? Dirías, tengo que celebrar, tengo que agradecer por adelantado, voy a confiar en ti, Señor. Voy a celebrar porque sé que voy a salir de esta. Claro. Pero debes saber que si actúas así, la gente va a querer apedrearte. Por eso la palabra dice, cuando pases por un valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, cuando lo estés pasando. A eso se refiere. Mis hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de ser un Josué más. Hoy es día de decisiones, es verdad. Estamos visitando a los hermanos, pidiendo un compromiso, un nuevo comenzar. Quiero terminar y quiero volver a contarte de un reportaje que hicieron unos científicos. Yo ya lo conté alguna vez en una prédica, pero el Señor me permitió que lo recordara esta semana firmemente para poder recordárselo a ustedes también. Unos biólogos marinos descubrieron una especie de marisco, una especie de molusco que vive en las profundidades del océano. Tiene una especie de ojitos ahí. Son como dos cavidades en su cara, podríamos decirlo así. Sin embargo, esos dos ojitos son como falsos. No sirven, no son ojos. No tiene ojos, la verdad. Les llamó mucho la atención a los científicos y así que decidieron estudiarlo más prolijamente. Y se dieron cuenta de que en mucho tiempo atrás esos ojos sí funcionaban. Lo descubrieron porque había un nervio óptico ahí. Es decir, algún día tuvo ojos y veía. ¿Es cierto? El problema que tuvo es que como no los ocupaba por la oscuridad de lo profundo del mar, esos ojos se atrofiaron al punto de desaparecer. Es curioso, mis hermanos, porque espiritualmente es lo mismo. Si no ocupas tus sentidos espirituales, se van a atrofiar y terminarán desapareciendo. Es la hora. Es la hora. Dios te bendiga, mi hermano. Te quiero mucho.